hablando de estas lesiones hiperplásicas y lesiones aserradas. Perdón, un segundo. Esto no pasa aquí. Ah, ya pasó. De las lesiones hiperplásicas y cerradas, y me permití tomar esta diapositiva de, no sé qué le pasó a esto ahora. Para adelantar, retroceder. Ah, ya. El apuntador es del centro. Adelantar, retroceder. El apuntador es del centro. Del doctor Landazábal, en que, perdón, ¿qué está pasando? No, apaga cuando escuche. Y realmente las primeras descripciones de estas lesiones hiperplásicas que la relacionen con lesiones premalignas, esa en la década del 70, en que encuentran que hay una progresión de estas lesiones hiperplásicas hacia adenomas. La primera serie grande, con 18.000 casos, la describe la doctora Fenoglio en los 90, y ella acuña el término de adenomas cerrados. Posteriormente, en el 96, se habla ya de las dos variantes del sésil cerrado adenoma y del adenoma cerrado tradicional. Y este término realmente es el que ha ido acuñándose y el que se está utilizando en la actualidad. En el 2000 se describe para estas lesiones una vía diferente del adenoma carcinoma, una vía genética diferente que se encuentra en las lesiones sésiles cerradas. Esto es otra de las diapositivas del doctor Landazábal mostrando la variedad de nombres que ha tomado este tipo de lesiones, y esto solamente para recordar que en el 2000 estuvimos con el doctor Jaramillo en el lanzamiento de este atlas que duró varios años perfeccionando, y nos comenzó a motivar en las lesiones planas y deprimidas del colon, que eran lesiones que nosotros normalmente no buscábamos. Nosotros buscábamos generalmente las lesiones protruidas. Entonces estas lesiones hiperplásicas ya se ganaron un puesto dentro de la clasificación de las lesiones epiteliales y premalignas, y están en este momento buscando un puesto dentro de los síndromes genéticos de cáncer heredofamiliar, aunque no se ha encontrado todavía el gen de estas lesiones. Entre lesiones adenomatosas y lesiones hiperplásicas encontramos que son el 95% de los pólipos. Los adenomas tienen un puesto ganado como lesiones premalignas, pero las lesiones hiperplásicas no se les había encontrado esa vía genética hasta el año 2000. Y esto puede explicar más o menos el 30%, una tercera parte de los carcinomas esporádicos del colon. Tienen una vía diferente, que es la hipermetilización del DNA, especialmente en el gen MLH1, y generalmente se localizan sobre el colon derecho y explica en gran medida el cáncer de intervalo. Esa premisa que la colonoscopia no prevenía el cáncer, sino está en el 75%, y que había un 25% de los pacientes que tenían colonoscopia que les iba a dar cáncer, es posible que poniéndole más cuidado a este tipo de lesiones logramos reducir esa cifra. Esto es una lesión que se asocia que ayuda a que sean más metiladores los fumadores, las personas que tienen hábitos de ingesta de alcohol, ingesta de carne en abundancia, el calcio, el sobrepeso y los AINES. La progresión de estas lesiones la han tratado de documentar. Inicialmente estos son síndromes fenotípicos y después los van genotipificando. Entonces, estas son como pruebas circunstanciales en que muestran la progresión de las lesiones del adenoma sésil cerrado con displasia hasta la aparición de un cáncer de acuerdo a la edad, y esto se tarda aproximadamente unos 15 años. Es un nombre, como lo explicaron esta mañana en las primeras conferencias de la mañana, se da de los dientes o sierras
que están dentro de la cripta glandular y se subdividen ya a grandes rasgos en los hiperplásicos, el sésil cerrado y el tradicional. Este primero, mucho más frecuente, que también se subdivide en 3 grupos y que ya los vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, vamos a hablar sobre este panel, que una tercera parte de estos tumores van a seguir esta vía del adenoma cerrado. Genéticamente, y esto lo hablo yo como cirujano, pero yo creo que es bueno entenderlo para ver la importancia de estas lesiones, hay inestabilidad cromosómica, hay defectos de reparación y hay hipermetilación en la carcinogénesis de los tumores. Específicamente, en estas lesiones, la DNA polimerasa con la histona no la permite que se ligue aquí al promotor y es como un switch que apaga el gen. ¿Sí? Estos son lo que llamamos ahora los defectos epigenéticos, que es como un regulador de prender y apagar la luz que está antes del gen y realmente no van a ser mutaciones de los genes, sino es un switch que apaga el gen. Y hay metiladores altos y metiladores parciales que van inactivando el gen, que van inactivando estos 3 tipos de genes, los protoncogenes, los supresores y los reparadores. En el adenoma sésil cerrado es el MLH1, uno de los genes que se inactiva, y para el adenoma cerrado tradicional, otro gen reparador también es inactivado. Entonces, ya no es la clásica vía de Bolkestein y de la Capella para la aparición de los pólipos, sino hay una segunda vía de formación de estas lesiones por mutación del BRAF, la metilación y la inactivación de este gen reparador, el MLH1. Entonces, se están caracterizando, estos fenotipos de pólipos, se están caracterizando su genotipo con la metilación del MLH1 y en el adenoma sésil tradicional, en la inactivación de este gen reparador MGMT. Esta es más o menos un esquema para el sésil cerrado, los pasos que va llegando hasta la aparición del cáncer, en la cual se inicia con la mutación del BRAF y en el tradicional, en el KRAS. Este es el porcentaje de presentación de estas lesiones en frecuencia. Las lesiones hiperplásicas, 75%, el sésil cerrado, el 20%, y el adenoma cerrado tradicional es mucho menos frecuente. Hay otra subdivisión de los hiperplásicos que, como ya lo hablamos esta mañana, el microvesicular, que va a dar origen al sésil cerrado, y el Goblet cell, que irá a dar al adenoma cerrado tradicional. Este es un pólipo poco frecuente y se sabe mucho menos de él. Dentro de estas lesiones, vemos que genéticamente van a ser diferencias y van a seguir progresando y seguramente van a guiar terapias oncológicas. Por el momento, se tiene que ir conociendo cada vez más de estas lesiones. Estos son algunos de los hallazgos histológicos. Típicamente, esta forma en L o en T invertida en la base de las criptas es una característica de las lesiones sésil cerradas. Son lesiones poco visibles, generalmente localizadas sobre el colon derecho, que hay que entrenar a los endoscopistas y motivarlos para que las busquen, con unos patrones glandulares que pueden ir desde un patrón 2, 3L o 4 de Kudo, ¿sí? Y que realmente estarían explicando este cáncer de hipermetilado con disfunción del MLH1 sin mutación del gen. Otro aspecto importante es que cuando en estas lesiones cerradas encontramos tejido adenomatoso, que con frecuencia nos reporta el patólogo como una lesión mixta que tiene un componente hiperplásico y un componente adenomatoso, eso es indicativo de displasia y de displasia de alto grado. Entonces, estos pacientes tienen que tener un intervalo de seguimiento mucho más estricto. El tradicional es una lesión que compromete más el lado izquierdo
y se parece más al comportamiento de los adenomas. Entonces se seguiría como si fuera un adenoma, porque son lesiones más protruidas, muchas veces pediculadas y localizadas sobre el colon izquierdo. Entonces se semejan más a lo que hacemos y son más fáciles de ver como podríamos ver los adenomas, los adenomas normales. Y parece que estos siguen otra vía, que es la vía del Carras y la desfuncionalización de este gen de reparación MGTM. Solamente para recordarlos que esta clasificación en lesiones protruidas, lesiones planas y lesiones deprimidas, tenemos que enfatizarla en la formación de los residentes para que haya concordancia en los informes y que aprendamos a utilizar esta nomenclatura y a buscar este tipo de lesiones, porque es la que muchas veces menos insiste y menos se busca. También reforzarles conceptos como el patrón glandular, la infiltración a la lámina propia, a la membrana basal del epitelio, la muscularis mucosa, para interpretar los resultados del patólogo y definir conductas terapéuticas, ya sean endoscópicas o quirúrgicas. Estos son conceptos histológicos básicos que tenemos que tener a diario. Lo mismo el manejo de los patrones glandulares del doctor Cudo y sobre el sitio donde nos orientan algunas lesiones que pensemos que no son resecables endoscópicamente por su apariencia y sus características, saber hacia dónde direccionamos la biopsia para tomar conductas. Entonces, cuando encontramos amorfismos de este tipo del patrón glandular, sobre estos sitios es que debemos orientar la toma de la muestra y no a veces sobre los bordes de las lesiones más fáciles de biopsiar, pero que tendrían un patrón mucho más benigno histológicamente. Esta es la correlación histológica de una diapositiva vieja del doctor Cudo, pero cómo nos muestra estos patrones glandulares, cómo nos ayudan a predecir la histología de estas lesiones. En la mañana también vimos fotos muy lindas de lo que es el recubrimiento de un moco rojizo o amarillo verdoso de estas lesiones sésil cerradas, que es lo que nos debe hacer sospecharla y buscarla. Es muy importante reforzar lo que es la calidad de la colonoscopia, la preparación, el tiempo necesario para buscar, para lavar, la utilización de técnicas de ayudas como el índigo carmín o el ácido acético para visualizar mejor estas lesiones. Y esto no se puede hacer a la carrera, esto toma su tiempo y debe uno tener la paciencia y el suficiente tiempo y espacio para poder hacer una colonoscopia de buena calidad. Afortunado o desafortunadamente, este tipo de lesiones sangran menos, entonces la sangre oculta va a ayudar poco. Los marcadores genéticos van a ayudar poco porque no va a estar mutado el Carras sino el BRAF. La colonografía con CT tampoco es buena porque estas lesiones planas, si el colon está insuflado, también se ven poco. Y la microscopía confocal está ganando un espacio que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar en esto. Esto es una foto del doctor Landazábal también que me permití tomarle, cómo porciones de moco aparentemente inocentes pueden estar encubriendo lesiones de estas que son precursoras de cáncer. Esto es otro caso del instituto con su moco rojizo aquí y nos ayudamos del ácido acético para delimitarlo y posteriormente su resección. Mire, ya no podemos hablar de un índice de detección de pólipo, ahora tenemos que hablar de índices de detección de adenomas, índices de detección de pólipos hiperplásicos y índices de detección de adenomas sésiles cerrados. En colonoscopia de regular calidad, esto es lo que se busca, y en endoscopia de buena calidad, estos son los índices que deberíamos buscar. También tenemos otro índice, es el de no detección. O sea, se nos pueden pasar el 21% de los adenomas menores de 1 centímetro y se nos pueden pasar entre el 59 y 60% de estas lesiones sésiles cerradas si no estamos entrenados y no estamos motivados en su búsqueda. Estos son algunos de los ejemplos de este tipo de lesiones
con este moco, la capa roja que nos hablaba hoy el doctor Jaramillo, ¿sí? Y poderlas distinguir del pólipo hiperplásico simple que encontramos con frecuencia en el recto. Estas lesiones, en lo posible, removerlas de forma completa. Las lesiones múltiples del recto solamente se muestrean y se confirma su patrón histológico, y si son menores de 5 milímetros no se resecan. La inyección de la submucosa, para algunos es una cosa importante. Yo prefiero resecarlas sin inyección submucosa, creo que arrugan mejor, y esto lo encontré soportado en este artículo. La resección en fragmentos debe ir acompañada de un seguimiento endoscópico cada 4 meses por los siguientes 2 años, y en algunos casos que no sea manejo endoscópico se podría plantear el tratamiento quirúrgico. Estas son guías americanas y guías europeas de seguimiento. En las displasias serían cada 3 años, lo mismo en el adenoma tradicional, sésil cerrado tradicional, y en los síndromes polipósicos sería anualmente. Estos síndromes polipósicos, ahorita vamos a ver unos criterios diagnósticos y vamos a ver que a muchos de nosotros se nos ha pasado acuñar este diagnóstico. Esto es un caso también del instituto hecho con ácido acético, ¿sí? Haciendo la mucosectomía de estas lesiones. Esto facilita mucho la delimitación. La válvula ileocecal aquí, es una lesión en ciego, y su resección en mucosectomía, nunca comparable con la nitidez y la calidad de lo que es una excisión de la submucosa, pero que para lo que no tenemos el entrenamiento y no tenemos los equipos, es una buena manera de resolver estos problemas. Lesiones de estas poco aparentes, utilizando el índigo carmín y haciendo la resección submucosa. En el recto se muestrean las lesiones por encima de 5 milímetros y las pequeñas se pueden observar y no hay necesidad de resecarlas. Lesiones entre centímetro o centímetro y medio se pueden elevar para facilitar una resección completa y no dejar bordes positivos con inyección, o la resección en fragmentos. Cuando uno reseca una lesión de estas en fragmentos, debe completarla en algunos casos con argón plasma, y el seguimiento trimestral o cada 4 meses durante los siguientes 2 años para mirar que no haya recaída de estas lesiones. Lesiones muy extensas, tenemos varios instrumentos, pero yo les muestro que con técnicas tradicionales se pueden sacar lesiones de 9, 10 centímetros como esta del recto, y si tenemos mejores instrumentos, pues en lo que mejor nos vayamos entrenando y destrezas que vayamos adquiriendo, podemos resolver estos problemas. Esto es la mucosectomía, y ya nos mostró el doctor Mura que en manos expertas y gente que tenga el volumen y el entrenamiento puede ser relativamente seguro resolver los problemas con excisión submucosa. Son 3 diapositivas las que faltan, creo que estoy en el tiempo. Ya se está acuñando el fenotipo de estas lesiones como un síndrome heredofamiliar, 25% de cánceres colorectales y cánceres extracolorectales, y en la historia familiar 28% de cánceres colorectales y cánceres en otro sitio. Esto hace que pueda tener un componente heredofamiliar. El gen todavía no se ha aislado, pero me imagino que eso el tiempo irá. Importan que sean 2 lesiones mayores de 10 milímetros para hacer un diagnóstico de estas poliposis, o 5 lesiones proximales al sigmoide, o 30 lesiones, no importa la localización, o cualquier lesión con un antecedente familiar. Estos criterios se han puesto un poco más laxos, no es necesario sino 20 lesiones en cualquier localización, o 5 proximales al sigmoide, o 2 mayores de 10 milímetros o con antecedente familiar. Me queda la duda si el sincronismo o el metacronismo de estas lesiones influye para hacer el diagnóstico de este tipo de poliposis. También se van a caracterizar como el tradicional y el sésil cerrado en 2 líneas, la del BRAF y en la del CARRAS, y van a ver también este tipo de comportamiento mixto,
También tienen una imagen muy parecida, estas lesiones de recto y estas lesiones del colon derecho, que son mucho más extensas y más planas, ¿sí? Y en lo posible, el manejo endoscópico. En lo posible, el manejo endoscópico, ¿cuántas veces tenemos este tipo de informes de colonoscopia y no nos atrevemos a acuñar el término tiene una poliposis aserrada o una poliposis familiar? Porque pensamos que es muy difícil cumplir los criterios y vemos que es extremadamente fácil cumplir estos criterios. Solamente quería recordarles que la resecabilidad de los pólipos depende de cada endoscopista. Este no es un caso de poliposis hiperplástica, pero muestra que uno puede tener un reto en una o en dos o en tres sesiones dejar un colon limpio haciendo suficientes polipectomías. Y en los casos en que ya hay un adenocarcinoma, pues no hay duda que se reseca el fragmento y se me pueden manejar como las poliposis atenuadas o como las poliposis o con los tumores de Lynch para manejar este tipo de lesiones. Mil gracias, creo que ya se acabó el tiempo.